ustedes 18 notas que he preparado para esta sesión. 1. Dos premisas elementales. Una, las coaliciones de gobierno se forman por necesidad. Es natural que la aspiración legítima de todo partido sea la de gobernar en solitario. No obstante, querer no es poder. En muchas ocasiones el partido mayor no tiene los asientos en el Congreso indispensables para gobernar en solitario. Y 2, el régimen de gobierno modula la necesidad y viabilidad de las coaliciones de gobierno. Mientras en un régimen presidencial el titular del Ejecutivo emerge de la votación popular, bueno, sabemos que en los Estados Unidos sale de la decisión del colegio electoral, en los regímenes parlamentarios el gobierno surge de la decisión del Congreso. En un régimen presidencial, el titular del Ejecutivo puede serlo sin necesidad de contar con una mayoría que lo respalde en el Legislativo. En un régimen parlamentario, cuando un partido tiene la mayoría absoluta, normalmente construye un gobierno monopartidista, y cuando carece de esa mayoría, tiene que construirla a través de una coalición de gobierno. Sé que en la realidad existen muchos matices, pero esta fórmula esquemática me servirá solo como punto de partida de mi exposición. 2. Durante la larga etapa en que México vivió bajo el formato de un partido hegemónico, a nadie se le ocurría plantear los temas de los gobiernos de coalición, y menos aún el de la transformación del régimen político. De las filas de un partido salían el presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores, más del 75% de los diputados. El presidente, que llegó a convertirse en la cúspide, ordenador y árbitro en relación al resto de los poderes constitucionales y fácticos, no requería coalición alguna. Con los votos de literalmente su partido en el Congreso, tenía suficiente para hacer prosperar sus iniciativas. Se convirtió así en el principal legislador y no encontraba contrapesos en los otros poderes constitucionales. Teníamos, pues, mucha gobernabilidad y nula democracia. 3. Un paréntesis. Asumo por gobernabilidad en este texto su acepción más limitada, la capacidad que tiene un gobierno para hacer avanzar sus iniciativas en el espacio institucional. Sé que hay otras acepciones, pero por lo pronto no me interesan. 4. Pero México vivió un auténtico proceso de transición democrática. Pasamos de un sistema de partido casi único, como lo denominó un expresidente, a un sistema plural de partidos, de elecciones sin competencia, elecciones ampliamente disputadas, y de un mundo de la representación habitado básicamente por una sola fuerza política, a un mundo de la representación en el cual convive y compite un pluralismo equilibrado. No fue solo un cambio electoral, como algunos dicen, sino que el cambio electoral modificó de manera radical las rutinas de gobierno. Transitamos de una presidencia omnipotente o casi a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales e incluso fácticos, de un Congreso subordinado a la voluntad del Ejecutivo a un Congreso cuya mecánica se explica por la interacción producto de la nueva y cambiante correlación de fuerzas. E incluso la Corte, durante décadas anodina en materia política, se convirtió en un actor fundamental que desahoga controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Todo ello sucedió entre 1977 y 1997. 5. Lo que se ha instalado en México desde entonces es la coexistencia en el entramado estatal de un pluralismo equilibrado. Por las elecciones de 1988, por primera vez el PRI no contó con los votos suficientes en la Cámara de Diputados
para realizar una reforma constitucional, pero a partir de 1997 ningún partido obtuvo los asientos necesarios en la llamada Cámara Baja como para hacer su simple voluntad, y algo similar sucedió en el año 2000 en el Senado. Desde entonces son ya 16 años y serán 21 al terminar en la presente administración, porque pase lo que pase en la elección de 2015, el gobierno y su partido no tendrán mayoría absoluta de votos en la Cámara de Senadores. Insisto, desde entonces, ninguna fuerza política en singular ha podido hacer su voluntad en el Congreso de la Unión. 6. Todo lo que ha aprobado el Congreso en esta larga etapa ha sido fruto de alguna coalición. Antes, sin embargo, vale la pena distinguir los acuerdos o coaliciones parlamentarias de las electorales. 7. Coaliciones electorales hemos tenido muchas, pero no necesariamente se han traducido en coaliciones legislativas y mucho menos en coaliciones de gobierno. Por ejemplo, la coalición electoral que logró la primera alternancia en el Poder Ejecutivo, integrada por el Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista, se rompió antes que tomara posesión el nuevo presidente de la República, Vicente Fox. Y las coaliciones electorales se han convertido en parte del paisaje nacional. En las elecciones estatales que acaban de pasar, 14 estados renovaron sus congresos y ayuntamientos, y en Baja California además eligió gobernador. Los alineamientos resultaron interesantes, los enuncio. El movimiento ciudadano fue solo en 3 entidades, pero en Chihuahua se sumó a la coalición encabezada por el PRI. El PANAL fue solo en 5 entidades, con el PAN y el PRD en Baja California y Puebla, y con el PRI y el Verde en Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. El PP apareció sin compañía en 8 estados, pero en Baja California y Chihuahua se unió al PRI y al Verde, al PAN en Durango, al PAN-PRD en Oaxaca y Sinaloa y al PRD en Tlaxcala. El Verde fue aliado del PRI en 2 estados, pero en Zacatecas y Coahuila fue solo. El PRD fue solo en 7 estados, en 6 con el PAN y algún otro partido, y en 1 con el PT solamente, que fue Tlaxcala. El PAN no cocinó ninguna alianza en 7 entidades, en 6 fue con el PRD y en 1 con el PT, se trata de Durango. Y el PRI fue solo en Zacatecas y Coahuila, con el Verde en 2 estados, y en algunos casos, como ya apuntamos, sumaron al PANAL, al PT o al Movimiento Ciudadano. 8. La sola enumeración nos ilustra un pragmatismo que trasciende a las formaciones políticas. No hay un solo partido que renuncie a las coaliciones electorales. Ese pragmatismo, creo, tiene una cara virtuosa. Es difícil reavivar, cuando se ponen en acto las alianzas electorales, el discurso que demoniza a los adversarios, que los convierte en encarnaciones del mal, en expresiones de causas innombrables. Es decir, una dosis de pragmatismo ayuda a convertir a la política democrática en lo que es y debe ser una fórmula para la coexistencia y competencia de la diversidad política e ideológica. Pero por supuesto, el pragmatismo extremo tiene derivaciones muy poco virtuosas, entre otras, una posible fusión-confusión entre partidos que hace indescifrable para muchos lo que se encuentra en juego, que difumina los signos de identidad, que vacía de sentido a la propia política. Pero en fin, lo que quiero subrayar es que coaliciones electorales hemos tenido y a raudales, lo que eventualmente puede ser un piso o un antecedente para las coaliciones de gobierno. 9. No obstante, coaliciones legislativas dignas de ese nombre no hemos tenido, incluso cuando en ocasiones han estado precedidas de coaliciones electorales. Lo que ha privado a lo largo de estos lustros en el Congreso han sido las coaliciones coyunturales, puntuales y por ello mismo efímeras, volátiles.
Dado que la aritmética democrática es simple y contundente, desde 1997 en la Cámara Baja y desde 2000 en la Cámara Alta, cada vez que se ha querido realizar una reforma constitucional o legal, se ha confeccionado la ley de ingresos o el presupuesto, e incluso cuando se quiere integrar una comisión, se ha requerido la forja de alguna coalición. Solo así las iniciativas han prosperado. La etapa del partido hegemónico, al que le bastaba su voluntad para hacer y deshacerse, difuminó. Pero las alianzas legislativas del último periodo invariablemente han sido coyunturales y por ello fugaces. 10. La novedad del Pacto por México es que es un intento consciente y consentido por trascender esa situación. Escribí, perdón que me cite, apenas se anunció que no era la revisión de un viejo ritual, tampoco una rutina inercial. Se trata de una operación política de grandes dimensiones que ciertamente tiene antecedentes, pero a los que rebasa con creces. El Pacto por México, firmado por las tres fuerzas políticas más implantadas del país y el presidente de la República, representa una especie de programa de gobierno y legislativo abarcante y con un horizonte temporal vasto. Sus temas son centrales y constituyen un abigarrado mural de los asuntos estratégicos de la llamada Agenda Nacional. El pacto fue posible porque el PRI, el PAN y el PRD hacen un reconocimiento de la legitimidad de sus adversarios y en ese sentido puede observarse como un eslabón civilizatorio. Partidos con idearios, diagnósticos y propuestas diversas logran construir un piso común. Partidos recurrentemente enfrentados y que seguirán generando diferencias y conflictos son capaces de delinear un horizonte inclusivo. Es también fruto del reconocimiento de la contundencia de la aritmética democrática, dado que ninguno tiene la mayoría de legisladores necesarias para gobernar en solitario, tiene que construir acuerdos, compromisos. El pacto sirve además para distender las relaciones políticas, para en principio crear otro ambiente entre los involucrados, que en sí mismo puede propiciar más diálogo y acuerdos, y para ofrecer al país un horizonte, una serie de objetivos y compromisos que pueden y deben ser evaluados por las más diversas voces. Hace una semana también se hizo las actividades del pacto, pero por lo pronto dejo eso fuera. 11. Pero además, el pacto significa dejar atrás la pretensión de construir mayorías congresuales de manera artificial. No sé si sea necesario repetirlo, pero creo que sí. A lo largo del periodo que he llamado de pluralismo equilibrado, aparecieron diversos intentos de exorcismo. Creo que no podía ser de otra manera. Tantos años de falta de obstáculos a la voluntad presidencial tenían que generar un sentimiento de añoranza por aquellos tiempos. Y así, desde la academia, el periodismo y la política, empezaron a inventarse o reinventarse recetas para conjurar la pluralidad equilibrada que habita el Congreso. Auténticos magos saltaron a la escena. ¿Por qué no volver a introducir una cláusula de gobernabilidad que convirtiera la mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños? ¿Por qué no permitir que toda la votación obtenida se aplicara sin límites en el reparto de diputados plurinominales? ¿Por qué no hacer una segunda vuelta en la elección presidencial que coincidiera con la primera y única vuelta para elegir al Congreso? No fueron propuestas marginales. Las primeras dos las enunció el hoy presidente y la tercera el presidente anterior. Su intención, si los votos no le eran suficientes al partido mayoritario para ser la mayoría absoluta en las cámaras, pues la ley les podía dar una buena ayudadita. El Pacto por México es una expresión clara de que las principales fuerzas políticas del país han comprendido que cuando los votantes no construyen una mayoría congresual, la política tiene que hacerlo. 12.
Hemos llegado así no a una situación novedosa, sino a la constatación de que México vive una situación novedosa, la coexistencia de un pluralismo equilibrado, sin mayoría absoluta, en el mundo de la representación. Y la pregunta que se abre paso es si nuestra fórmula de gobierno es la adecuada. Durante los últimos años 90 del siglo pasado y los primeros de este siglo, existió la ilusión, más bien conservadora, de que algún partido pudiese construir o reconstruir su hegemonía, que el empate de fuerzas a lo mejor resultaba coyuntural, que quizá evolucionaríamos hacia un sistema bipartidista. No fue así. Todo parece indicar que la diversidad política llegó para quedarse, y entonces las preguntas sobre nuestro sistema de gobierno se abren paso, porque si nuestros sistemas partidista y electoral han sufrido transformaciones tan radicales, más de uno se pregunta si podemos y debemos mantener enfocado nuestro sistema de gobierno. 13. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática, fundado en 1989, y hago esa aclaración porque el nombre ya le resulta impropio, puesto que la famosa transición ha concluido hace un buen rato. Decía, este instituto al que pertenezco publicó hace unos meses un libro titulado Equidad Social y Parlamentarismo. Sus ejes fundamentales están contenidos en el enunciado: cómo edificar una sociedad más cohesionada, menos escindida, desigual y polarizada, y qué fórmula de gobierno sería la más adecuada para fomentar al mismo tiempo el máximo de representatividad con el máximo de gobernabilidad. No estamos ahora para discutir el primer gran tema, sino el segundo. Y nuestra respuesta fue: México debería transitar de un sistema presidencial a otro parlamentario. Deberíamos establecer que nuestro sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados se ajustara para arrojar una representación estricta de los votos, es decir, una traducción rigurosamente proporcional entre votos y escaños, como por ejemplo sucede en Alemania, una mayor representatividad en el marco de un sistema parlamentario que por supuesto supondría que si un partido en singular logra la mayoría absoluta de los asientos, pueda gobernar en solitario, pero que si no, estuviera obligado a construir una mayoría que le permitiera construir gobierno, lo cual presuntamente sucedería a través de una coalición de gobierno, es decir, buscando el máximo de representatividad y máximo de gobernabilidad. 14. Quiero decir entre paréntesis que nuestra propuesta también tenía un sentido de oportunidad: salirle al paso a la ola de iniciativas que querían exorcizar el pluralismo equilibrado mediante reformas que construyeran una mayoría artificial en el Congreso, como señalaba en el punto 11. Se trataba de demostrar que existían salidas que no suponían una merma o supresión de la representatividad. 15. Hoy el Pacto por México expresa el compromiso de introducir una reforma constitucional para fomentar gobiernos de coalición. Dice que el presidente tendría la facultad constitucional de optar por un gobierno de coalición, construyendo un acuerdo con otros partidos que debería traducirse en un programa de gobierno, una agenda legislativa y un gabinete conjunto. Al señalar esos tres elementos, estamos hablando de un auténtico gobierno coaligado. En la propuesta del pacto, el gobierno de coalición aparece como una posibilidad. Se requeriría la voluntad del presidente y que se lograra forjar un acuerdo. Si no, el presidente seguiría al frente de un gobierno de minoría. Creo que sería un paso importante en la dirección correcta. 16. Por su parte, senadores del PAN y el PRD han presentado también una iniciativa de gobiernos de coalición. Cuando se conocieron los 30 puntos de la llamada Agenda Mínima, escribió un artículo señalando que los enunciados en la materia diseñaban un gobierno imposible. Pensaba entonces que seguramente en el momento de dar a conocer la iniciativa desglosada, es decir, desarrollada,
aparecerían los pesos y contrapesos suficientes para darle sustentabilidad y equilibrio. Pero la verdad no sucedió así. Por ello vuelvo a poner a circular aquellas notas. 17. Imaginemos que hubiese pasado en las 3 últimas elecciones generales si las reglas que acaban de presentar los senadores del PRD y el PAN, o parte de ellos, en su agenda mínima, hubiesen estado vigentes. Segunda vuelta, ratificación del gabinete por las 2 cámaras y moción de censura, decía yo, pueden de manera combinada armar un gobierno imposible. La segunda vuelta simbólicamente fortalecería al presidente solo para que a la vuelta de la esquina se viera atrapado por el Congreso. Veamos. A. Los senadores proponen segunda vuelta electoral para la elección presidencial. En 2000, 2006 y 2012 hubiese sido necesaria, ya que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% más 1 de los votos. En 2000, Vicente Fox y Francisco Labastida se hubieran enfrentado en una segunda ronda. En 2006, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Y en 2012, Enrique Peña Nieto y López Obrador. Demos por bueno que cualquiera de ellos podía ganar. B. El presidente electo hubiera tenido que presentar al Congreso, a sus 2 cámaras, la aprobación de un jefe de gabinete y de todos los integrantes de su gabinete. Además, un convenio programático de tal suerte que se instalara un gobierno de coalición. Si en 2000 el ganador de la segunda vuelta hubiera sido Fox, tendría en principio el apoyo de 206 diputados y 46 senadores del PAN. Hay que recordar que nadie está planteando segundas vueltas para los legisladores, y creo que es correcto además. Hubiese tenido la necesidad de sumar a 45 diputados y a 19 senadores para construir esa mayoría en el Congreso. Solo el PRI le hubiera garantizado forjar más de 50% más 1 en ambas cámaras. Con sus 211 diputados y sus 60 senadores, no solo tendrían mayoría absoluta, sino incluso calificada. Con el PRD y sus 50 diputados, le hubiera bastado para tener mayoría absoluta en esa Cámara, pero sus 15 senadores no resultaban suficientes. Entonces, en ese caso, existía una sola opción. Si el ganador hubiese sido Francisco Labastida, el escenario le ofrecía 2 opciones. Con sus diputados y senadores, hubiese podido optar por el PAN o por el PRD. Con el primero en la Cámara de Diputados hubiese sumado 417 y en el Senado 106, pero también con el PRD hubiera podido tener mayoría absoluta de 261 diputados y 75 en senadores. Ahora imaginemos que López Obrador hubiera ganado en segunda vuelta en 2006. Con 158 diputados del PRD, PT, Convergencia y 31 senadores de los mismos partidos, hubiera estado obligado a pactar con el PAN o con el PRI la formación de un gobierno de coalición. Felipe Calderón, por su parte, con 206 diputados y 52 senadores, hubiera estado en la misma situación. El Verde, el PANAL y Alternativa Socialdemócrata sumaron 32 diputados y 7 senadores, insuficientes para construir mayoría tanto para López Obrador como para Calderón. No sigo con los numeritos para 2012 para no aburrir. La fórmula obliga a construir un gobierno con apoyo mayoritario. Esa es su virtud, reconocer que no conviene o que son muy arduos los gobiernos de minoría. El pequeño detalle en la propuesta es que no dice qué sucede si no se logra una negociación como la diseñada. En la fórmula, el presidente está sujeto a la voluntad, buena o mala, de una o dos fuerzas políticas distintas a las de su partido. Sería su rehén porque no aparece trazada una salida ante la imposibilidad de forjar una mayoría absoluta que respalde la gestión presidencial. Me pregunto, ¿se podría dar el caso de un presidente sin gabinete? Porque no veo en la propuesta las salidas de emergencia necesarias. Pero además, según la iniciativa, existiría la posibilidad de una moción de censura
a cargo de cualquier cámara para destituir al jefe de gabinete o a los integrantes del gobierno. O sea que en el momento en que la mayoría congresual construida previamente se rompiera, sería posible que el gobierno, en minoría en las cámaras, viera como uno tras otro de sus integrantes podría ser censurado por una alianza opositora. Incluso en algunos regímenes parlamentarios se ha llegado a la conclusión que las mociones de censura a los gobiernos solo son posibles si las hasta entonces minorías ofrecen la forja de una nueva mayoría alternativa para no propiciar ausencias de gobierno. Y las mociones de censura también suelen ser a los gobiernos, no a los miembros individuales que los componen. Pero, ¿qué pasa con un régimen presidencial donde el titular del Ejecutivo no emerge del Legislativo? En las elecciones intermedias de 2003, el PAN vio disminuir el número de sus diputados hasta 151 y el PRI creció hasta tener 224. El tricolor con el verde, PT y Convergencia tenían en aquel momento los votos suficientes para censurar a los miembros del gabinete. En 2009, también tanto el bloque de izquierda como el PAN descendieron en sus respectivos diputados. Concluía en esa nota: no está mal que por fin se haya instalado la discusión de cuál es el régimen de gobierno que mejor embona con un sistema pluripartidista equilibrado. Al parecer, ningún hechicero logrará erradicar esa diversidad en el mundo de la representación, pero el eventual nuevo diseño de gobierno debe ser armónico y capaz de fomentar la gobernabilidad, no una aspiradora que, succionando iniciativas de aquí y de allá, acabe trazando las líneas de un gobierno imposible. Nota última 18. Lo bueno de esto es que al parecer casi todos entendemos que el pluralismo político llegó para quedarse y que esa es una buena nueva y que no requerimos de exorcistas para conjurarlo, sino de las artes de la política para sumar y hacerlo productivo, y de un diseño institucional que fomente las coaliciones de gobierno. Un régimen parlamentario puede combinar de buena manera la más amplia representatividad de las distintas corrientes y la más amplia gobernabilidad a través de coaliciones de gobierno. Muchas gracias.